Al momento de empezar el desarrollo de la información, que como les decíamos, desde el pasado sábado 3 de enero, una fecha que va a quedar marcada sin duda, yo decía, van 3 días y ya tenemos una de las grandes noticias del año, difícilmente haya un anuario que haga el repaso del 2026 que pueda obviar esta situación que se dio el pasado sábado allí en Venezuela, con captura, secuestro, de acuerdo a como cada uno lo quiera ver, del presidente Nicolás Maduro, un régimen que era cuestionado por toda la comunidad internacional, pero claro, la manera en la cual sale Maduro del gobierno es con una intervención extranjera, con invasión norteamericana, y eso genera distintos tipos de interpretaciones y de repercusiones, distintas maneras de leer la situación. Lo cierto es que hoy Venezuela tiene chavismo sin Maduro, pero sigue teniendo el chavismo. Digo, para aclarar y poner en justo término lo que pasó el sábado. No está Maduro, pero sigue el chavismo en Venezuela y sigue teniendo los problemas que tiene de cercenar las libertades y de persecución política que tenían hasta antes de la detención del presidente venezolano, por lo menos lo que se sabe hoy. Obviamente hay repercusiones aquí a nivel parlamentario, estamos con todo ese asunto de la mano de Matías Garro. Exactamente, ya le damos la bienvenida a Matías. Adelante, buenas tardes, bienvenido. Sí, ¿qué tal, compañeros? Gracias, el gusto de saludarlos a ambos, también a todos los televidentes. Y efectivamente, el Parlamento uruguayo no quedó ajeno a esta situación que se vive en Venezuela y como ustedes escuchaban en titulares, hoy hubo una intención por parte de la bancada de senadores del Frente Amplio de tratar este tema justamente en el Senado. El Frente Amplio tiene los votos para, bueno, levantar el receso parlamentario, pero no los votos necesarios para que el tema se tratara con carácter de grave y urgente. Por lo tanto, este tema se va a estar tratando el próximo miércoles en la Comisión Permanente del Parlamento, que está integrada por 7 diputados y 4 senadores. Estuvimos conversando con la diputada por el Frente Amplio, Julieta Sierra, quien, bueno, de alguna manera cuestionó la postura que están teniendo los partidos de la oposición en este sentido y también, bueno, de alguna manera manifestando una postura antiimperialista en contra de la invasión de Estados Unidos a Venezuela y destacando que Donald Trump no tiene la intención de generar la paz en Venezuela, sino que persigue otros fines, como por ejemplo hacerse de los recursos de Venezuela, concretamente del petróleo. Pero si les parece, vemos y escuchamos lo que decía la diputada por el Frente Amplio. Creo que acá lo importante, lo fundamental es condenar la injerencia militar de Estados Unidos en un país latinoamericano. Y esto no significa defender el régimen de Maduro, lo quiero dejar claro desde un principio, pero la intervención militar de Estados Unidos en un país latinoamericano, en cualquier país del mundo, porque ya ha quedado demostrado que eso solo genera más violencia indefinida en donde sea, pero en nuestro país, en nuestro continente, donde las dictaduras latinoamericanas fueron financiadas por Estados Unidos. Hay que estar muy alertas. Esto hoy es en Venezuela. Está el paraguas abierto a que pueda suceder en cualquier otro país. No podemos pensar que porque en otros países nunca pasa nada, está todo bien. Ya hay amenazas a Colombia por parte del mismo Trump, hay amenazas a México. En Brasil quiso meterse a lo que fue el juicio a Bolsonaro, emitiendo opinión cuando no debería ser así. Esto nos tiene realmente alertas. Trump lo ha dejado claro, nunca habló de democracia, nunca habló de libertad, nunca habló de paz. De lo único que habla es petróleo, 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 recursos naturales. O sea, creo que el objetivo está claro. Quien crea que con esto la situación de Venezuela va a mejorar, va a haber más paz, va a haber tranquilidad, hay malas noticias para la gente que cree eso. No es así porque mismo no lo han manifestado que sea así. A mí lo que me duele es ver dirigentes que celebran estas cosas cuando en realidad deberíamos tener por lo menos el consenso, más allá de las diferencias que podamos tener en otros temas, el consenso de que una injerencia extranjera en un país latinoamericano, sea cual sea, es muy triste. Tengo que reconocer que me agradó, me dejó conforme ver la declaración del Partido Nacional rechazando la injerencia, que no hace más que hacer honor a su historia de no interferir en los problemas de otros países y después ver un Partido Colorado que termina avalando y por poco no celebrando, creo que deja mucho que desear y no es estar a la altura de esto que debería requerir una unanimidad. Allí la diputada Frente Amplista destacando algunos puntos de conexión que tienen justamente con el Partido Nacional. Y estuvimos conversando con Juan Martín Rodríguez, diputado nacionalista, quien dijo, por un lado, que el próximo miércoles, para que se vote una moción en conjunto con el apoyo de todos los partidos, tienen que estar incluidos algunos elementos, como por ejemplo el repudio al régimen de Maduro, pero también que se reclame la liberación de los presos políticos que hay en Venezuela. Por otra parte, dijo que su partido, que el Partido Nacional, no
no apoya la invasión de otro país a otro, pero que esa injerencia tampoco, habla de que tampoco se puede ser indiferente, por otra parte, respecto a la situación en Venezuela. Lo vemos y lo escuchamos. El gobierno hace este planteo para llevarlo a la Cámara de Senadores, donde tiene mayoría. ¿Por qué si quería discutir el tema no lo planteó en la Cámara de Diputados, que hay 6 partidos políticos representados? Tal vez porque no tenga mayoría, porque la tiene que construir, porque tiene que negociar con la oposición los términos de una eventual declaración, un pronunciamiento. Bueno, creo que en esto uno no puede pecar de ingenuo ni permitir que lo llamen como tal. Entonces, bueno, dada esa situación, entendimos que lo mejor es que el debate se produzca en el ámbito de la Comisión Permanente. Por supuesto que tiene que reclamar la liberación de los presos políticos, cerca de 1000 presos políticos que hay en Venezuela. Hasta hace algunas semanas, meses, había un uruguayo que estaba siendo víctima del encierro en una prisión de tortura, en un centro de tortura venezolano. Ni que hablar, sentar las bases para que el pronunciamiento popular de los venezolanos en julio del 2024, donde se eligió a sus gobernantes, se respete y que esas autoridades legítimamente electas puedan asumir. No justificamos ningún tipo de intervención ni injerencia extranjera. Eso es una premisa, un valor y un principio fundamental del Partido Nacional. No de hoy, no de ayer, no de antes de ayer, sino de por lo menos buena parte del siglo XX y actualmente en el siglo XXI. O sea que esa es la premisa inicial. Ahora, reitero lo que acabo de decir. Respetar el principio de no injerencia no puede implicar, no puede significar la indiferencia. Veremos entonces qué es lo que ocurre el próximo miércoles en el Parlamento y cuál será el tono del debate que se va a estar dando entonces en torno a esta situación. Para ir cerrando este contacto, vamos a repasar algunas otras repercusiones que se han dado, principalmente en redes sociales. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, quien en X manifestó que Venezuela no puede invocar los derechos que ha rechazado, haciendo referencia a que impugnó la Carta de Derechos Humanos Interamericana, rechazó a la Corte Interamericana y la Carta de OEA. Agrega que durante la dictadura en nuestro país, en Uruguay, se pidió la intervención del Congreso norteamericano que vota la enmienda Koch, justamente haciendo referencia a lo ocurrido en 1976, cuando el demócrata Ed Koch solicitó al Congreso, cortar el apoyo del Congreso a los militares uruguayos por todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos que había. También recordó la detención de Pinochet en 1998. En ese sentido, Sanguinetti dice: cuando en Londres fue preso Pinochet, celebramos, exceptuándose también la no intervención ante las dictaduras. No juega la no intervención, manifestó Julio María Sanguinetti. Y por otra parte, Sergio Botana, senador del Partido Nacional, escribió, los únicos que en este país podemos hablar de no intervención somos los blancos. Los que hoy están hablando de no intervención son los que hace bien poquito llamaron a Bush para pelear contra Hermanos de América, y allí en ese sentido se refiere a esa solicitud del gobierno uruguayo cuando era presidente Tabaré Vázquez de un posible apoyo militar de los Estados Unidos cuando estaba teniendo inconvenientes con el pueblo argentino por todo lo que tiene que ver con las papeleras. Por el momento, compañeros, es todo desde aquí. Vuelvo con ustedes a estudios.